After climbing for more than 25 years, I think I have already touched quite a lot of holds. And there's definitely some holds that I like from climbing on the rock that I'm still missing on the market. Their ability to actually create and build what Adam envisioned as like what he really needs for a training, these guys can make it for him. It all actually started in Margalef when we kind of got stuck because of the weather. Adam couldn't work on the Perfecto Mundo and asked me if I could build him a campus board. And yeah, I said like, why not? We just like look around online and found this company out of Shadiva and said like, hey guys, could you send us some ranks from the campus board like now, like we need it tomorrow. In a few days, a nice package full of nice wooden campus rungs, crimps, pockets arrived. They all had engraved Adam Ondra name on it, and we just thought like, yeah, wow, this is just so cool. The holds were comfy, nice shape, good for training. And that's why I decided to go and visit the place where these holds come from. Xàtiva is a small town south of Valencia with 30,000 inhabitants. A nice historical feeling with a little bit of industry around and with a really nice climbing company that is based in the town itself. Esta empresa requiere de mucho esfuerzo. Somos una empresa más o menos grande ya y pienso muchas veces en el futuro. Nuestro mayor objetivo, mi mayor objetivo en esta vida es crear algo más grande. Algo más grande que llegue a más gente. Que podamos hacer cosas que lleguen a todas las partes del mundo y sean reconocidas. Yo he pensado sobre él muchas veces, ¿vale? Entonces, creo que es más una especie de reconocimiento hacia lo que haces. Por ejemplo, yo pienso en mi familia, me gusta que a mis hijos les guste, estén orgullosos de su padre. Tony me preguntó un día y bueno, un día quedamos para escalar y desde ahí pues prácticamente hasta ahora hemos estado juntos. Empezamos a escalar, queríamos un poco más porque queríamos empezar a entrenar y no teníamos ningún sitio donde ir. Entonces estuvimos viendo de comprar presas, pero tampoco había muchos sitios donde se podían comprar. Y bueno, yo tengo una empresa familiar que siempre hemos hecho moldes, hemos hecho figuras, hemos hecho muchas piezas y yo vi la posibilidad de que podíamos hacer nuestras propias presas. Entonces, un poco jugando, pues llegamos al final y sacamos una presa. It was nice meeting the two founders, Tony and Carles. I thought this could definitely be the start of a nice relationship. I kind of like immediately knew that this is just perfect. Like, they have awesome factory. I mean, I could see the dedication. I really enjoyed my time with the guys talking, brainstorming. I think that we both just like immediately hooked. You know, they resembled me in a way. I am super passionate into climbing and they are incredibly passionate into working for a company and really doing the products that make sense. Creo que lo más importante en mi trabajo es conseguir que la gente se sienta cómoda para trabajar. Y tengo que ofrecerles los recursos necesarios, ayudarles cuando tienen algún problema, conectar los diferentes departamentos y entender muchas veces los problemas que el propio trabajo en sí pues, provoca.
Entonces, en realidad mi trabajo es atender a las personas, coordinarlas y que todo funcione bien. Empecé justo hace 1 año y medio, no había departamento de comunicación en la empresa, así que me cogieron para hacer otras funciones. En principio empecé para trabajar en comercio internacional con clientes francófonos, pero como tanto Rafa como Tony sabían que yo había estudiado periodismo y fotografía, empezaron a darme tareas para realizar en el aspecto de la comunicación y poco a poco, yo creo que a los 10 días de empezar a trabajar con ellos, estábamos ya entre todos maquinando cómo crear el departamento de comunicación. Esta oportunidad de poder trabajar con Adam para mí es muy importante. A día de hoy no solamente representa una persona de referencia en el mundo de la escalada, sino que combina 2 grandes mundos que a mí me encantan, que son la escalada en roca, la cual practico y además creo fundamental para el mundo de la escalada, y además la escalada de competición. Él tiene muchas ideas, nosotros vamos a intentar materializarlas y llevarlas adelante, y con los conocimientos que podemos integrar de su mundo, de vuestro mundo, y los del nuestro desde la parte de fabricantes y trabajadores, estoy seguro que vamos a conseguir unos resultados que serán muy interesantes. It was actually the first time for me seeing how the climbing holds are produced. Even though, you know, I'm touching the artificial holds for so many days in a year, for so many years in a row. Holds are mostly made of PU, so I had a chance to actually make my own hold, which was surprisingly quite nice and satisfying and pretty quick. That was surprising to me. But I'm also really happy that the company is working on the wooden holds as well, which are great for the skin, and it has also something to do with the tradition in the whole region. Trabajar con madera es algo fascinante porque es un material vivo, es orgánico y tiene una naturalidad que otros materiales no pueden aportar a un producto. Es tendencia que ese tipo de materiales se utilicen cada vez más, se recuperen del pasado y además tiene un espíritu difícil de captar por otro tipo de productos. Yo empecé con la madera a los 14 años. Empecé con la talla, con las gubias, a sacar cosas de lo que es la madera. Bueno, de ahí pasé a talleres, a estar de encargado de algunos talleres, y ahí en los talleres, trabajando con la talla, yo descubrí las copiadoras. Y bueno, cuando tuve un poquito claro ya a quién le podía hacer algo de faena, pues me compré una copiadora de talla. Pues me encontré en un taller con Tony y llevaba una pieza en la mano y yo me metí un poquito y le digo, eso te lo puedo hacer yo en la copiadora. Y Tony se quedó un poco extrañado. Dice, ¿tú puedes hacer esto en la copiadora? Digo, yo creo que te puedo hacer eso y otras cosas. Fue el contacto con Tony, probamos con unas cositas y de ahí hemos sacado bastante producto. The technology and what they have offers us is just limitless. Like, we could really play for a number of years. I probably never had a better chance to sign a contract or have a partnership where we could really be part of it. Staying here and meeting with the employees of the company, I definitely already feel that they're almost like my family. And I'm pretty excited that this is not my last visit.